Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te contaremos una historia aterradora, la leyenda de la Isla de las Muñecas. Esperamos que sea de tu agrado. En los canales brumosos de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, hay un lugar oculto entre el agua y la vegetación, un sitio sombrío, donde los árboles no dan frutos y parece que te observaran. En este lugar no se escucha el canto de las aves, pero se perciben susurros. Se trata de la Isla de las Muñecas. En este lugar encontrarás muchas muñecas rotas y consumidas por el tiempo, las cuales cuelgan de los árboles. La Isla de las Muñecas se ha convertido en un punto de referencia entre aquellos interesados en lo paranormal. Para llegar a este lugar, tienes que embarcar una trajinera. Sin embargo, muchos de los remeros, llenos de superstición, se niegan a hacer el trayecto, el cual dura alrededor de hora y media. Si encuentras a un valiente que acceda a llevarte, llegarás a un lugar en el que recibirás la mirada sin vida de centenares de muñecas abandonadas y rotas, las cuales cuelgan de los árboles, dando una sensación de tristeza y soledad. Pero, ¿cómo es que surge este siniestro lugar? Alrededor de 1950, un hombre llamado Don Julián Santana Barrera decidió vivir alejado del mundo. Se mudó a una pequeña isla, en medio de los canales de Xochimilco. Allí vivía tranquilamente en soledad, rodeado por el sonido del agua y el croar de las ranas. Un día, Don Julián encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado cerca de su isla, la cual quedó atrapada en las raíces de un lirio. Nadie sabía quién era, ni por qué estaba ahí, pero desde ese día algo cambió. Don Julián comenzó a oír voces en la noche, además de risas y llantos. Ya no estaba solo. Poco tiempo después, encontró una muñeca flotando en el mismo lugar en donde encontró a la niña. Eso lo perturbó profundamente y decidió tomar la muñeca y, como si fuera un tributo para la pequeña fallecida, colgó el juguete en un árbol. Pensó que con eso apaciguaría el alma de la niña. Sin embargo, los susurros y cosas extrañas no se detuvieron. Así que decidió traer otra muñeca y colgarla en otro árbol, y otra más, y otra más. Todo con el fin de apaciguar el espíritu atormentado de la niña. El hallazgo del cadáver de la niña obsesionó hasta tal punto a Don Julián que no paró de buscar muñecas para colgarlas en los árboles de la isla, para ahuyentar de ese modo a los espíritus que, según él, empezaron a visitarlo con frecuencia. Los vecinos llegaron a verlo recogiendo las muñecas que la gente tiraba a la basura, en un afán de protegerse de aquellas indeseadas apariciones. Don Julián no discriminaba a ninguna muñeca, sin importar las condiciones en las que se encontrara. La recogía para terminar colgándola junto con las otras en su extraño santuario, con el objetivo de hacer frente al terrible acoso de los espíritus. Al pasar los años, la isla se convirtió en un bosque de muñecas colgantes. El tiempo y el estar a la intemperie provocó que algunas se quedaran sin brazos y sin ojos y empezaran a tener un aspecto inquietante, además de dar la apariencia de que observaban en silencio. Con el paso del tiempo, Don Julián permitió que algunas personas visitaran su isla, la que, poco a poco, se fue convirtiendo en un atractivo para visitantes amantes del terror. Finalmente, al ver la curiosidad que despertaban sus muñecas entre el público, Don Julián decidió permitir que viniera todo aquel que quisiera, pero a cambio debía entregar un pequeño pago, el cual era una muñeca. De esta manera, la peculiar colección creció enormemente. En 2001, el cuerpo de Don Julián fue encontrado flotando en el canal, exactamente en el mismo lugar donde fue encontrada la niña. Algunos creen que se sentía culpable por no haber podido salvar a la pequeña, lo cual lo volvió loco, pero otros culpan a los espíritus que rondaban la isla. La isla fue heredada por Anastasio, sobrino de Don Julián, quien continuó recogiendo muñecas y colgándolas de los árboles, para que las almas de los difuntos no pudieran regresar del más allá y atormentar a nadie, además que le parecía una forma de homenajear a su tío. Actualmente, la isla permanece cubierta de muñecas,
Hay quienes dicen que las han visto parpadear, mover los brazos y susurrar. Si algún día visitas los canales de Xochimilco y tu trajinera se detiene frente a esa isla, no hagas ruido, no te burles y sobre todo, no mires a los ojos de las muñecas por demasiado tiempo. ¿Te atreverías a visitar la isla de las muñecas? Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!